Hay nombres que simplemente definen una época. Todos pensamos en Steve Jobs, claro, el visionario, el genio creativo. Pero, ¿qué pasa con la persona que vino después? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Tim Cook, el CEO que, casi en silencio, cogió Apple y multiplicó su valor por 12, llevándola a unas cifras que sencillamente parecían imposibles. Oye, y antes de arrancar, un apunte muy rápido que nos ayuda una barbaridad. Resulta que el 97% de la gente que ve nuestro contenido no está suscrita. Así que si este análisis te parece interesante, de verdad, la mejor forma de apoyarnos es suscribirte, darle un me gusta y dejarnos un comentario. Y por supuesto, 1.000.000 de gracias a los más de 1.000 suscriptores que ya estáis aquí. Vuestro apoyo significa todo para nosotros. 4 billones de dólares. Con B. No es un error de imprenta. Esa es la cifra máxima, el valor de mercado que llegó a tocar Apple con Tim Cook a los mandos. Para que nos hagamos una idea, esto es más que el Producto Interior Bruto de países enteros como Alemania o el Reino Unido. Es una escala de éxito que simplemente cambia las reglas del juego sobre lo que una empresa puede llegar a ser. Entonces, la gran pregunta es obvia. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo es posible que el sucesor de un ícono irrepetible como Steve Jobs no solo mantuviera el barco a flote, sino que lo convirtiera en el transatlántico más valioso de la historia? Pues vamos a descubrirlo. A ver, para empezar hay que entender su estilo. Si Jobs era el carisma, el showman, Cook siempre ha sido todo lo contrario. Ha sido el arquitecto silencioso, el estratega que mueve los hilos lejos de los focos. Si tuviéramos que ponerle una etiqueta, sería algo así. Un genio absoluto de las operaciones, una persona metódica hasta decir basta y con una disciplina financiera que es puro acero. Su etapa como CEO, que arrancó en 2011, ha sido una transformación total para Apple. Pero claro, para entender de verdad su éxito en Apple tenemos que rebobinar un poco. Porque su superpoder, esa habilidad que lo cambió absolutamente todo, la forjó mucho antes, en un campo que a muchos les suena aburrido, la cadena de suministro. Fijaos en su trayectoria. 12 años en IBM nada menos, metido hasta el cuello en la fabricación y distribución de ordenadores, luego un MBA en una universidad de prestigio como Duke, un paso fugaz pero intenso por Compaq. Toda su carrera fue como un entrenamiento de élite que sin él saberlo lo estaba preparando para el desafío de su vida en 1998. Y menudo desafío, porque cuando Steve Jobs lo llamó, Apple no era el gigante de hoy, para nada. Era una empresa que estaba literalmente al borde de la quiebra. Se ahogaba en pérdidas y, sobre todo, tenía un cáncer logístico, un inventario gigantesco de productos que nadie compraba y que estaban paralizando la compañía. Y aquí, justo aquí, es donde Cook obró su primer milagro. Su revolución fue totalmente silenciosa, pero brutal. Consiguió reducir el inventario de meses a solo unos pocos días. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque al hacer eso liberó una cantidad de dinero en efectivo bestial y le dio a Apple una agilidad que nunca había tenido. Sin este movimiento, productos como el iMac, el iPod o el iPhone simplemente no habrían existido. Venga, pasemos ahora a lo que de verdad define su legado, donde no hay debate posible. Vamos a hablar de su reinado. El reinado de los números. Porque las cifras de su gestión, la verdad, son de otro planeta. Este gráfico lo dice todo. Cook coge una empresa que en 2011 valía unos 350.000 millones de dólares y la lleva a un pico de 4 billones. Es que no es duplicar ni triplicar, es multiplicar por más de 12. Bajo su liderazgo, Apple fue la primera compañía en romper la barrera del billón, luego la de los 2 billones y también la de los 3. Una auténtica locura. Pero si hay un dato que vuelve locos a los inversores, es este. Mirad, mientras el mercado en general, lo que mide el índice SP500, creció un 500%, que ya es una pasada, las acciones de Apple lo hicieron un 2000%. O sea, 4 veces más que un mercado que ya de por sí estaba en plena ebullición. Vamos a ponerlo en euros para que se entienda mejor. Imaginemos que alguien hubiera invertido solo $1.000 en Apple el día que Cook se convirtió en CEO. Bueno, pues hoy tendría en su cuenta unos $20.000. Es una creación de riqueza para los accionistas que sencillamente se ve muy pocas veces en la historia. Y ojo, que el valor no solo vino por la subida de la acción. Una de las obsesiones de Cook fue devolverle dinero a sus inversores. ¿Cómo cuánto? Pues más de 700.000 millones de dólares a través de dividendos y de recomprar sus propias acciones. Esto es una demostración de la increíble salud financiera que consiguió para la empresa. Pero sería un error pensar que el éxito de Cook fue simplemente estirar el chicle del iPhone. No. Una parte fundamental de su legado fue crear desde cero nuevos motores de crecimiento que son gigantescos. Supo diversificar la compañía como nadie. Lo que hizo Cook fue básicamente construir imperios dentro del propio imperio de Apple.
Creó la división de servicios, que hoy es un negocio de más de 100.000 millones al año. Levantó el área de wearables con el Apple Watch y los AirPods, que por sí sola tiene el tamaño de una de las 100 empresas más grandes de Estados Unidos. Y luego la jugada maestra, la transición a sus propios procesadores, los chips Apple Silicon, que no solo hicieron que sus productos fueran mejores, sino muchísimo más rentables. Y todo esto, claro, nos lleva al gran debate que siempre ha estado ahí. La pregunta del millón sobre Tim Cook. ¿Fue un innovador a la altura de Jobs o solo un gestor extraordinario? La verdad es que la respuesta, como casi siempre, está en un punto intermedio. A ver, si ponemos las cosas en una balanza. En el lado de los logros, la lista es increíble. El éxito brutal de los wearables, esa transición a Apple Silicon que fue una genialidad, el crecimiento masivo de los servicios y, sobre todo, crear un ecosistema de más de 2.500 millones de dispositivos activos en el mundo. Por otro lado, las críticas. Pues sí, se le acusa de una innovación más lenta, de las polémicas con la App Store, de llegar algo tarde a la fiesta de la inteligencia artificial y de haber hecho que la cultura de Apple sea un poco más corporativa, menos rebelde. Y quizás, al final, todo su legado se puede resumir en esta idea que creo que lo define a la perfección. La excelencia operativa puede ser tan transformadora como la visión creativa. Tim Cook nunca fue Steve Jobs, es que nunca lo pretendió. Su misión era otra. Era coger ese legado, ejecutarlo a la perfección, escalarlo y hacerlo gigante. Y vaya si lo consiguió. Demostró que para llegar a lo más alto no existe un único camino.